¿Qué tal, chicos? Espero se encuentren bien. En esta nueva semana vamos a seguir trabajando con HTML5 y CSS3. Ya hemos visto unas aproximaciones de cómo funcionan cada una de ellas. Y en esta clase veremos la utilización de las siguientes propiedades: header, width, height, background, margin, border, padding y border radius. Tenemos que mencionar que header va a ser una etiqueta de HTML y desde el punto 2 hacia el punto 8 son instrucciones o propiedades que vamos a utilizar en el CSS3. Entonces, no tenemos que confundir header con head. Para ver una explicación un poco más clara de qué es cada una, veamos los siguientes conceptos. El elemento header contiene al encabezado de una sección o documento, donde se colocan habitualmente los encabezados, los vínculos de navegación, los formularios de búsqueda, los logos, las tablas de contenido de instrucciones, etc. En otras palabras, si lo queremos ver desde este punto de vista, es como nuestra barra de navegación o como nuestra navbar. A esto nos referimos con el header. Si vemos en el recuadro amarillo, nos dice que los autores no deben confundir los elementos header y head. Mientras que el elemento head provee metadatos para el documento, header contiene un grupo de elementos introductorios o de navegación. ¿Esto qué quiere decir? Head es el que contiene o donde declaramos más que todo si vamos a tener alguna hoja de estilos de CSS, qué tipo de documento es el que estamos trabajando, en qué lenguaje va a estar escrita nuestra página, mientras que el header va a ser como nuestra barra de navegación, que, ojo, esta tiene que ir dentro del body. Entonces, abrimos nuestro Sublime Text y creamos nuestra nueva propiedad de forma. El tema de esta semana se llama propiedades de forma. Entonces, creamos un archivo que en lo personal yo le puse propiedad de forma.html. Recuérdense, es muy importante que a la hora que ustedes creen su archivo, ustedes mismos le pongan el .html para que no tengamos problemas después. Y recuerden asimismo que todo el nombre del documento tiene que ir junto, no pueden haber espacios entre uno y otro. Comenzamos con nuestro título, que se va a llamar propiedades de forma, y vamos a ir a lo que venimos en esta clase. Vamos a crear la etiqueta header. Recuérdense, esto va dentro del body. Head lo tenemos acá, header va dentro del body. Acá en medio esta va a ser como nuestra barra de navegación, por ende nosotros les tenemos que dar nuestra altura, la anchura que va a tener. Entonces, todas esas instrucciones las vamos a crear en una hoja de estilos, pero en este caso vamos a trabajarlo dentro de la misma página o dentro de este mismo archivo. No vamos a mandar a traer uno nuevo. Entonces, recuérdense, esto va a ir dentro del, aquí sí va a ir dentro del head. Etiqueta style, tipo texto, e en medio de ellas dos vamos a escribir nosotros todo lo que queramos utilizar. Entonces, le vamos a decir o vamos a mandar a traer nuestra propiedad header. Recuérdense, abrimos y cerramos llaves y todo el diseño que nosotros queramos modificar sobre cualquier tipo de etiqueta lo colocamos dentro de llaves. Le vamos a dar una anchura de 2000 o 1000 píxeles. Le vamos a dar una altura de 200 píxeles. Lo guardamos y veamos qué es lo que sucede. Lo abrimos con el navegador y si se dan cuenta no ha pasado absolutamente nada. Tenemos un archivo en blanco. ¿Por qué creen ustedes? Porque es cierto, ya le dimos nosotros una anchura y una altura, pero nosotros no le hemos dado ningún color. Por eso es que nosotros no logramos ver ahorita así físicamente qué es lo que acabamos de hacer. Entonces, con un background color, nosotros le vamos a poner un color azul. Y ahora sí, lo guardamos y recargamos nuestra página. Y si pueden ver, ya nos aparece nuestro pequeño cuadro de textos. ¿Qué es lo que sucede? Si se pueden dar cuenta, tenemos como que nuestra caja muy pegada a la línea horizontal y a la barra de navegación de nuestro navegador. Entonces lo que queremos es como despegarla un poco del lateral y de la parte superior. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con la
propiedad margen. Vamos a agregarle 20 píxeles. Veamos qué sucede. Si se pueden ver, se nos despegó tanto del lado izquierdo como de la parte superior. Entonces como que se nos centró un poquito más. Le agregamos un borde con la propiedad que se llama border. Acá, para cualquier borde que nosotros queramos utilizar, siempre va a llevar 3 propiedades. El tamaño que va a tener, el tipo de borde y el color. En este caso nosotros le vamos a agregar un borde de 5 píxeles, que es la medida. Solid, que es nuestro tipo de borde. Y le vamos a poner yellow. Recuérdense, todo lo que nosotros pongamos aquí dentro nos tiene que cambiar de color. Si no es que está malo. Si lo dejamos como yellow, si se pueden dar cuenta, nos queda un color blanco porque no está bien escrito. Hasta que yo le pongo la W. Lo mismo pasa con la palabra solid. Si lo dejo solo como sol, también nos tira en color blanco. Esto quiere decir que está mal escrito. Le damos guardar y veamos qué es lo que sucede. Si se pueden dar cuenta, se nos agrega un borde alrededor de toda esta barra. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a crear un espacio para un logotipo dentro de nuestra caja que acabamos de crear de color azul. Entonces, dentro de la etiqueta header, nosotros vamos a escribir logotipo. Pero, para esto, para poder dar una forma o un recuadro dentro de este, vamos a crear un div. Div es como las secciones que va a tener las divisiones que vamos a tener en nuestra hoja de HTML. Si le ponemos un punto, nosotros le ponemos logo, y si le damos tabular, vean lo que pasa. Él automáticamente nos crea una clase con la palabra que hayamos puesto a continuación del punto. Hagámoslo de nuevo. Div punto, si le ponemos logo y le damos tabular, él de una vez nos pone la clase logo. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos una clase? Porque con el nombre que tengamos dentro de esta clase es con el cual nosotros vamos a mandar a cambiarle los estilos. Y por eso mismo es también importante que no se repitan en diferentes div la misma clase. Porque si no se les va a estar cambiando a todos y se les va a poner a todos un mismo estilo. Entonces, le vamos a decir que queremos la palabra logotipo. O que aquí es donde va a ir el logotipo. Si recargamos, nos aparece aquí la palabra, pero no se le ve nada más. Entonces, ¿cómo hacemos para comenzar a cambiarle nosotros los estilos solo a esta parte de acá, que es donde queremos el logotipo? En la parte de estilos, nosotros vamos a mandar a traer ese div, que es como el contenedor de esta palabra, o donde va a ir el logotipo de nuestra empresa o trabajo que estemos haciendo. ¿Cómo mandamos a traer esta? Palabra div acompañada con un punto de la clase que nosotros hayamos escrito. En este caso es logo. Abrimos y cerramos llaves y dentro de él en este momento vamos a cambiar nosotros todo lo que queramos hacer. Le vamos a agregar una anchura de 200 píxeles y una altura de 60 píxeles. Para que lo logremos ver físicamente, le vamos a agregar un color de fondo verde y veamos qué es lo que pasa. Si se pueden dar cuenta, ya se nos agregó aquí el lado izquierdo, pero el logotipo no tiene que ir junto con las líneas o con las esquinas o con los puntos del header, sino que tiene que ir un poco más centrado en esta área. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo le hicimos para nosotros darle, o con qué propiedad hicimos nosotros para darle un borde al elemento azul que agregamos primeramente? Con la palabra margen. Pero esto es para márgenes externos. Nosotros ahorita estamos trabajando dentro del header. Entonces, acá nosotros no nos va a servir utilizar esta propiedad de márgenes. Entonces lo vamos a hacer con un padding. Esto es para agregar márgenes internos y se lo tenemos que agregar al contenedor, que en este caso es el header.
Entonces le vamos a dar un padding de 20 píxeles. Lo guardamos y veamos qué es lo que sucede. Si se dan cuenta, ya se nos aleja nuestra forma de lo que ya tenemos. Entonces, pero si se dan cuenta aquí, eso todavía se ve algo simple. Entonces, sigamos editando. ¿Qué le podemos agregar más acá? Un border. Recuérdense, lleva 3 componentes dentro de él o dentro de la instrucción. Le vamos a agregar 5 píxeles. También sólido. Pero en este caso le vamos a poner que la línea sea color blanco. Veamos qué es lo que sucede. Si se pueden dar cuenta, ya se ve de una mejor forma. Pero ¿qué pasa si nosotros no queremos que sea un rectángulo como así? Sino que tenga las esquinas redondeadas. ¿Cuál es la que nos hace falta de ver de lo que dijimos que íbamos a utilizar? Border, radius. Entonces, venimos y agregamos border, radius. Y le vamos a agregar que sea de 10 píxeles. Si lo guardamos, vean lo que pasa a continuación. Ya tenemos nuestras esquinas redondeadas. Pero ¿qué pasa si nosotros no quisiéramos un rectángulo sino un círculo? Lo único que tenemos que hacer es en la altura ponerle exactamente lo mismo que la anchura. Si lo guardamos y le damos en... Ok, lo único que pasó fue que se agrandó un poco, pero esto es porque tenemos que modificar. Primero, la altura la tenemos que poner exactamente a lo mismo de la anchura, como lo que habíamos mencionado, pero el radio se lo tenemos que agregar a 100 píxeles. Entonces ahora sí, si lo guardamos y regresamos, nuestra figura ya cambia a un círculo. Entonces, estos son los elementos básicos que vamos a utilizar nosotros en nuestra hoja de estilos para modificar todo lo que sea contenedores. Llámese espacios donde van a ir logotipos o bien barras de navegación. Un gusto saludarles y espero cualquier duda puedan comunicármela.